Bien, vamos a ver derivada de funciones compuestas. En primer lugar, vamos a recordar lo que es una función compuesta. Si a un elemento X de un conjunto se le aplica la función G, se obtiene una imagen que es G de X. También le podemos llamar U. Bien, si a los elementos de este conjunto, que son imágenes de G, le aplicamos la función F, obtenemos una nueva imagen, que es la imagen de F, pero obtenida a partir de las imágenes de G. Bien, hallar la compuesta es hallar una función que permita obtener la imagen de X a través de la compuesta directamente a la imagen f de g de X. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a f de u y u es g de X, entonces la compuesta f compuesta con g de X, o también denominada o denotada f de g de X, será lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos que g de X es 3x cuadrado más 5 y f de X, x al cuadrado. Es decir, a través de X aplicamos G y tenemos 3x cuadrado más 5. Bien, a este valor le aplicamos F, que es x al cuadrado, es decir, elevamos al cuadrado. Entonces vamos a tener que f compuesta con g de x es 3x cuadrado más 5 al cuadrado. Bien, habiendo repasado esto, vamos ahora a ver cómo se deriva una función compuesta. Existe una técnica denominada regla de la cadena para derivar las funciones de f compuesta con g o f de g de x. La regla de la cadena nos dice que la derivada de la composición de dos funciones diferenciables en un punto es el producto de las derivadas evaluadas en puntos apropiados. Es decir, la derivada de f de g de x en x es la derivada de f evaluada en g de x, multiplicada por la derivada de g evaluada en x. Simbólicamente, como escribimos esta, f, la derivada de f compuesta con g de x, va a ser la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g evaluada en x. También se puede escribir o lo pueden encontrar como y' es la derivada de f evaluada en u por u'. Bien, cuando tenemos una función g, la razón de cambio en x es g' de x. Y la razón de cambio está en esta zona, la razón de cambio en g de x es f' de g de x. Bien, la razón de cambio en x será entonces, a través de la compuesta, será la derivada, o sea, f' de g de x por g' de x, es decir, el producto de las dos razones de cambio. Bien, esta regla de la cadena se expresa también de la siguiente manera, o sea, recapitulando, si f de u es diferenciable en un punto u, que es g de x, y g de x es diferenciable en x, entonces la función compuesta f compuesta con g de x o f de g de x es diferenciable en x y será su derivada, la derivada de f compuesta con g de x, es igual a f' de g de x por g' de x. En la notación de Leibniz, que es otra forma de denotar la derivada, será, si tenemos que y es igual a f de u y u es g de x, entonces la derivada de y con respecto a x
será igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, donde la derivada de y con respecto a u se evalúa en u igual a g de x. Vamos a ver un ejemplo aplicando la regla de la cadena. Vamos a la función que he mostrado en la diapositiva de composición. Si tenemos la función y que está definida como y es igual a 3x al cuadrado más 5, todo elevado al cuadrado. Bien, observamos que tenemos ahí una función y que es u al cuadrado. A su vez, u es 3x cuadrado más 5. Bien, la derivada de u al cuadrado y prima es 2 por u. Y la derivada de u prima, es 6 por x. Es decir, tenemos acá la derivada de 3 por x cuadrado, me queda 6x, y la derivada de la constante es 0, entonces queda 6x. Bien, la derivada entonces de la función compuesta será la derivada de f evaluada en g por la derivada de g o g' evaluada en x. Esto es lo mismo que decir 2 por u prima. Reemplazando tenemos que esto es 2 por u, que es 3x cuadrado más 5 por 6x. Entonces nos queda, aplicando la propiedad distributiva, está de los factores 2 que multiplica 3x cuadrado más 5 y también 6x, entonces y prima será 36x al cubo más 60x. En la denotación de Leibniz será la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces queda 2 por u, la derivada de y con respecto a u queda 2 por u. Por la derivada de u con respecto a x, 6x. Reemplazando u queda 2 por 3x cuadrado más 5 por 6x, que es la derivada de u prima. También aplicando la distributiva llegamos al mismo resultado. Si hubiéramos realizado el desarrollo del binomio, de este cuadrado, del binomio, tendríamos que y es 9x a la cuarta más 30x cuadrado más 25, aplicando el cuadrado de un binomio. Bien, la derivada, y si aplicáramos ahora la derivada, tenemos la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas. Y a su vez, dentro de cada término tenemos un factor por una función que es potencia. Entonces, la derivada de 9x a la cuarta nos queda 4 por 9, 36x al cubo. La derivada de 30x al cuadrado nos queda 2 por 30, 60x. Y la derivada de la constante es 0, es decir, que y' nos queda 36x al cubo más 60x. De esta manera quiero mostrar que tanto si aplicamos la notación de Leibniz como queda, como también si hubiéramos aplicado primero el desarrollo del cuadrado del binomio, llegamos a la misma expresión en los tres casos. Veamos otra aplicación. Un objeto se mueve a lo largo del eje X de manera que su posición en cualquier tiempo mayor o igual que 0 está dado por x de t es coseno de t cuadrado más 1. Acá tenemos una composición, coseno y t cuadrado más 1. Determinar la velocidad del objeto como función del tiempo t. La velocidad de un objeto en función del tiempo es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso, x es una función compuesta. X es coseno de u y u a su vez es t cuadrado más 1. Aplicando la expresión de Leibniz tenemos que la derivada de x con respecto al tiempo será igual a la derivada de x con respecto a u por la derivada de u con respecto a t. Tenemos entonces que la derivada de x con respecto a u, o sea, derivamos esta expresión,
coseno de u, nos queda menos seno de u. Y la derivada de u con respecto al tiempo, nos queda 2t. Luego tendremos nada más que reemplazar la derivada de x con respecto al tiempo, será menos seno de u por 2t. Reemplazando u nos queda menos seno de t cuadrado más 1 por 2t. Acá nada más que los presentamos arreglando, cambiando el orden de los factores. Otra técnica también es conocida como la técnica de afuera hacia adentro, es decir, cuando vamos a derivar una función compuesta, nos fijamos primero cuál es la función de afuera, luego la de adentro y luego la de más adentro. En este caso tenemos y igual a tangente de menos seno de 2t. Acá tenemos la composición de tres funciones, tangente, seno y 2t. Sería f compuesta con g compuesta con r de t. Entonces la derivada y con respecto a t será la de f' evaluada en g de t por g' evaluada en r de x por r'. Perdón, acá es t. Bien, entonces vamos ahora aplicando esta regla, sería la derivada de la tangente de menos seno de 2t, sería esta es la función que está afuera, esto es lo de adentro. Entonces sería, primero se deriva lo de afuera, la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Entonces lo de adentro queda como está, queda igual. Por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del menos seno, que es menos coseno. Y lo de adentro, lo de más adentro sería 2t o la función r, queda igual. Y luego por la derivada de lo que está más adentro, o sea, la función r, la derivada r', que es 2. Esta es otra técnica. Ustedes irán viendo con cuál se sienten más cómodos para efectuar la derivada de una función compuesta o de funciones compuestas, porque pueden ser más de dos como en este caso.